Arrancamos entonces, a ver qué onda. ¿Cómo les fue con los cuentos de esta semana? Bien. Bien. Suave. Me gustan bastante, pero Suave. no. Sí, eso. Bien. No, yo, no muy recién emocionante. hace 20 minutos terminé el tercero. Ok. Yo igual que Héctor, estoy igual que Héctor. Yo estuve toda la tarde leyendo en Y por realidad aquí- y me dio hasta chance de ver una película. Vi hasta una Wow. película y ¿En todo. serio? Yo dije, bueno, sí, Perro, fino porque por ti. hoy tuve un sábado relajado afortunadamente. Este de los Ay, Fíjate que cazadores de Verón es yo muy lindo. estaba leyendo el tercero y me pareció sumamente largo y fastidioso, pero en lo que se metieron conmigo como geocientífico y empezaron a nombrar mi profesión, ahí Ay, empecé a contar cuántas páginas me quedaban y saqué más o menos el empezó a promedio de contar cuánto las podía leer y páginas. lo Pero terminé. vale, Kandinsky es un personaje interesante. Bueno, pero ese es el último. Vamos por Sí. el primero. Las tumbas de Bueno, tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con las tumbas de tiempo? Me gustó. Ah, A mí también, pero no Me gustó el entiendo. tema romántico. Lo tocó por primera vez, me pareció Sí, súper pero bien tocado. se extralimitó esta vez porque él tocó el tema romántico, pero resulta que yo no entiendo por qué una persona que se dedica a robar las tumbas para poder lograr la cantidad de dinero que necesitaba para adquirir la libertad, después porque ve una imagen que tiene más de 10.000 años, Bueno, ahí pues la el parte tipo romántica. se deja apresar para pasar 10 años en la No, cárcel. A mí me es que la parece parte ilógico. romántica. La parte Es como el el del tipo pescado. al tipo la imagen que vio le movió el piso, pues. Exacto. Ese fue como a el mí cuento me del faltó, pescado. No, sí, no. a mí también me faltó como a Maritza, o sea, como que me faltó un poco de fuerza ahí en la motivación de él, pues. O sea, siento que fue como Sí. que de repente se deslumbró y como dice Vicente, también es como la primera vez que vemos al ballet romántico, pero entonces incluso el ballet romántico es pesimista, entonces es como, Ajá, Me ajá, encantó. amigo, pero ¿qué ajá. pasa? No es, Amigo, Ajá. todo no bien es en casa, pesimista, o sea, es Dios. realista. No, totalmente Es Bueno, realista. pero si quieres que algo pesimista. esté bien en casa, lea Cortázar y olvídate de Ballard. No, bueno, pero ¿Por no, qué? igual tiene sus cositas, ¿no? Pero a ver, también, o sea, lo que dice Maritza, a mí las descripciones del cuento me parecen, El concepto no es fascinante, el concepto, es como trasladar todo el asunto egipcio al futuro. ajá, o sea, eso, el Ah, concepto me pareció fascinante, me pareció buenísimo el tema o los sea, del hologramas. tema del valor de esas tumbas y de todo ese universo en torno a esas ruinas, pues un poco el trabajo del antropólogo y de lo que vale conseguir algo que históricamente es difícil conseguir. Claro, pero fíjate que no Hola, tiene Lizy. valor, porque los personajes son unos villanos. O sea, los personajes están absolutamente conscientes de su rol de acabar con una cosa que es valiosa. Sí. Como Exactamente. pasa con el personaje del pez, del cuento este de... Ajá. ¿Cómo se Tal cual, llama? así lo sentí yo. Ajá. No sé, pero es el cuento que me marcó mi vida un antes y un después. Se nota. Porque le pasó igual con el pez que con la mujer. Es Con verdad, el- es verdad, es verdad. Pero no deja de ser pesimista y no deja de ser No, incluso este cuento es muy exagerado. pesimista, es súper Era- pesimista, porque un poco de lo que él también está hablando ahí tiene que ver con el hecho de, se supone que estas tumbas están aquí para preservar cierto conocimiento que en el futuro pueda prevalecer en algo más. Y resulta que hemos llegado a un punto en el futuro en el que casi todas las tumbas han sido saqueadas y estos carajos están en la búsqueda de ver si se encuentran con algún tesoro dentro de estas tumbas. Es decir, que es casi como si estuvieses buscando la piedra filosofal. Y cuando consigues la piedra filosofal, en vez de utilizarla para tener el conocimiento, la botas. No haces nada con ella. No haces nada con ella. Que es Es muy que humano. Muy realmente, humano. Claro, realmente, pero también una cosa, también está el tema de que el objetivo es venderla a un museo, entonces, ¿sabes?
también hay una motivación, porque ellos no lo están haciendo simplemente por hacerlo. Ah, no, claro, claro. Sí, sí. Claro, ellos no se están robando como ahora los huesos para hacer brujería. Exacto. O sea, Ellos lo que están buscando es los dispositivos que contienen la memoria genética de las personas que murieron hace milenios. El problema con la brujería es que Valar es inglés, no es venezolano chavista. Si fuese venezolano, bueno, quizás sí estaríamos hablando de esta situación. Exacto. Algo así, sí, ya. Ya hubiera montado su altar. Mira, hubo algo que me preguntó Corina y yo le dije, coño, ¿por qué me lo preguntaste? Ahora me quedé con eso. Bueno, pero si la cuestión era un delito, ¿cómo se lo están vendiendo en un museo? Me acordé porque Ginette dice eso yo también me hice la pregunta. Y dije, maldición. Gracias por joderme el cuento. Bueno, uno se pregunta a veces cómo llegan tantas obras a los museos, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que ahí hay como una pequeña, un pequeño dedo en la llaga. Ahí hay un dedo en la llaga. Es verdad. Sí. ¿Qué pasó con la odalisca? ¿Qué pasó con la odalisca? ¿Verdad? Hay que preguntarle a Sofía. Vamos a hacer una sesión espiritista para ver qué pasó con la odalisca. Sofía, sí, responde. Señor. Danos respuesta, Sofía. Ya no puede responder. Porque ya no puede responder. No. Pero no había desaparecido después que salió Sofía. Bueno, estaba cuando estaba ella. 2 veces. Sí. Y se desapareció. Estaba cuando estaba ella, pero... Hubo problema de reingreso. El problema fue de reingreso. Exacto. Problema de reingreso. Pues fíjese que ese cuento me llamó muchísimo la atención. Yo la primera vez que lo leí, no me cautivó mucho, pero ahora con esta relectura de hoy, vi que el cuento es... primero que los tipos llegan ahí a esa zona, primero que Valar vuelve a considerar los términos geológicos para describir todo su ambiente donde coloca a sus personajes, porque ahí hace una descripción de paisajes como lo haría cualquier geólogo cuando está haciendo su trabajo de campo. Entonces, cuando él habla de las dunas de arena, de esos mares de arena, caracterizados por los lagos y ese tipo de cosas, y comienza a hacer descripción de ambientes sedimentarios y de formación, procesos de formación y evolución de la corteza terrestre en los tipos de rocas basálticas, todo ese tipo de cosas. Entonces a mí me fue cautivando el asunto. Pero si te metes en el cuento, te das cuenta es que los tipos llegan allí, es como un castigo. Exacto. Porque los tipos, por ejemplo, el personaje el tipo, ¿cómo se llama? Shapley, algo así. Ajá, el tipo llega allí porque el tipo intentó suicidarse. Ajá, sí. El tipo intentó suicidarse, entonces lo sometieron a un tratamiento y tal y qué sé yo, y una vez que terminó el tratamiento lo mandan a ese lugar, y el tipo para salir de allí y obtener una libertad condicional, el tipo tiene que juntar $10,000 para pagarle a alguien para que lo inserte nuevamente en la sociedad. Pero ahí hay gente como el otro viejo que tiene ya casi 40 años en ese lugar y se conoce todas las tumbas, había ahí por haber, y que conoce todo el rollo, que quizás él es quien no quiere salir de allí. Exacto. Y que más o menos es un proceso ahí personal. Más o menos respeta la cuestión histórica y el valor que eso puede tener. Es el único. Pues los demás lo que están es muriéndose por buscar el oro y de buscar las memorias y las cuestiones esas para... Hay un cineasta argentino radicado en Francia desde hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que ya es más francés que argentino, que se llama Gaspar Noé. Gaspar Noé tiene una película titulada Irreversible. Y en Irreversible, el eslogan promocional de esa película era: el tiempo lo destruye todo. Yo creo que este cuento un poco habita esa filosofía del tiempo lo destruye todo. Porque fíjense que una vez más la forma... Sí, una vez más... Sí, sí. Bueno, claro, Vicente está pegado en el asunto del amor.
enamorado. Pero, No pero todo es eso, Vicente. no, en realidad sí, debería serlo. No nos hagas caso, no me hagas caso a mí, tú estás bien, tú estás en lo correcto. Este, toda esa cosa temática de Ballard, una vez más tan pesimista con el tema del hombre en la tierra, del tiempo, de la forma Y como, el tiempo, sobre todo. sí, sobre todo el tiempo, aquí es mucho más obvio. Ya lo eran otros cuentos, pero aquí tiene como una suerte de base muy mortuoria la visión del tiempo, ¿no? Como eso, como si el tiempo de verdad lo que hiciera es destruirlo todo y no reconstruir las cosas. Por eso un poco pensaba en esa frase. De hecho, intenté hacer un ejercicio como el que decía Ginette de sacar como frases. Y con esto que dices, saqué una que decía, mientras haya una posibilidad de que revivan, cada vez que saquemos tumbas cometemos asesinatos. Ujú. Correcto, Y es exactamente. Sí. como, es esto que decíamos de, bueno, nada, esto que estoy tratando de llegar a algo más coherente, pero ya lo diré. Pero o sea, lo traje a colación por esto que hablábamos ahorita. Sí, sí, no, tal cual. Esa frase fue una de las que yo también vi y dije, ver, es tal cual, claro, el conflicto que, o sea, lo que empieza a darse cuenta el personaje, pues, el protagonista. Pero, Mira, y bueno, eso no es no mi será una cuento metáfora, favorito. ahorita que ustedes están hablando de todas estas cosas y tú nombraste la cuestión egipcia, ¿no será una metáfora o un doble sentido a todos esos descubrimientos de las momias y todos los tesoros y que los agarraban Sí, y claro, sí, claro. Es que una vez que Eso es como la saqueas algo, superficie del pierdes asunto. todo. O sea, yo veo que ahí Sí. hay obviamente hay un paralelismo real con la forma como se manejan los museos, la forma como se profanan las tumbas para buscar tesoros Exacto. históricos, Y una vez que incluso cómo políticamente también acabas con culturas, bueno, lo que hizo el Daesh, por ejemplo. El Daesh, que es un movimiento terrorista absolutamente iconoclástico, que lo que ha hecho ha sido acabar con íconos culturales y religiosos y artísticos a lo largo de, bueno, de su poder terrorista, ¿no? O sea, cada vez que lanzan una bomba, lo hacen una vez más intentando acabar con el don preciado de la memoria histórica del hombre. Sí. Y aquí hay un poco de eso, ¿no? Aquí hay un poco de mucho de esto, en realidad. Porque fíjate que si los que realmente están interesados en adquirir todo esto son los museos, el museo aquí adquiere una visión absolutamente política y capitalista con relación a lo que es un valor histórico humano, que debería ser una cosa tan simple como que se quedase ahí. O sea, tú no puedes, es como si un día en el futuro, dentro de 1000 años, alguien quiera meter las pirámides de Egipto en un museo. Claro. Y es que, ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Sabes? Hacia allá es donde yo Lo que creo que iba era apunta de, Ballard. Ballard apunta tanto a la inconsciencia del hombre y a su sentido tan anárquicamente destructivo, que él apunta hacia esas decisiones que son incoherentes. Que tú dices, chamo, no tiene ningún sentido que estés haciendo esto, que estés promoviendo esto, porque lo que estás logrando es acabar con una huella cultural. Y hay un poco, yo creo que hay esto está acá. porque además todo tiene sentido en el contexto, o sea, por más que se lo vayan, era para un museo, o sea, se supone que estas tumbas eran para preservar algo con un fin y como en un todo, o sea, era No, y no solo eso, sino también revivir gente Exacto. en algún punto. y Ese solo era era el posible punto. con todo lo que había. Entonces, matas la posibilidad llevándote de lo que sea. Y bueno. Saben que ahorita que estaban comentando eso, pienso, no sé cuál sea su postura frente a eso, pero me acordé de estas noticias que están sacando de que hay grupos de personas que están exigiendo que ciertas estatuas se tumben porque
porque están erigiendo a personas que fueron esclavistas, o por ejemplo las estatuas de Cristóbal Colón, entonces no hay Pero que ese es un buen tema, quitarlas, y no ese es sé un buen qué. tema de discusión, porque es comparable una estatua de Chávez o del Quijote, o algo puesto en el siglo XX o en el siglo XXI a una estatua de Rodin, de Leonardo, o sea, es comparable. No. Es que para ese nada. es el tema, ese es el tema. Sea, tú no estás ahí ensalzando ninguna figura política histórica, estás creando un ícono. Un Exacto. ícono. O sea, Ah, no es una o sea, no es Da Vinci haciéndose una estatua sobre sí mismo. Es Da Vinci haciendo un monumento al hombre hace 600 años, ¿me entiendes? Sí, pero en el Aquí momento, es Chávez haciendo una estatua a Galeano. ¿Qué coño me importa a mí? Tumba la estatua de Galeano, me sabe a culo Galeano. Tumba la estatua de quien te dé la gana, ¿sabes? sí, pero fíjate, en el momento, durante la vida y el tiempo de Leonardo da Vinci, a lo mejor cuando Leonardo da Vinci o Miguel Ángel hacían una obra de arte, a lo mejor eso no significaba nada para ese momento. Eso luego, a través de la historia y del tiempo, adquiere un valor, porque a lo mejor no es la estatua en sí ni el personaje que dio lugar a esa estatua, como decir, La uno de los técnica, papas, pero- como decía el papa que hizo Miguel Ángel. A lo mejor a mucha gente no le gustaba la figura del papa de esa época, pero luego la obra de arte como tal, a través del tiempo, fue que comenzó a marcar un valor artístico. ¿Me explico? Bueno, Ni siquiera será por lo que representa, sino por, qué sé yo, la técnica Sí, que claro. Exacto. usó. Igual tumba la estatua del Quijote es una grosería. Es que, Sí, no, ¿qué claro, culpa ok, tiene el Quijote, weón? ¿Sabes? claro. Que, Es que a ver, el Papa fíjate, sí que la tiene. yo Mira, lo que digo es Ah, el una Papa que cosa, tumben esta verga. yo lo que creo es que se está destrozando, no es sino la obra de un artista. La No, obra de pero un artista. es que lo que te y está yo- diciendo Daniel, o lo que yo le estoy entendiendo, es que Ujú. si bien es cierto que es la obra de un artista, no está colocado, hay obras que no están colocadas en términos artísticos, en su contexto como una Ujú. escultura en un cierto lugar y bajo una cierta circunstancia. Entonces, obviamente a ti para ese papa te parece una cuestión artística, porque ese papa no significa un coño para ti, más allá de lo que Vinci quiso expresar. Pero en el momento en que Da Vinci, es lo que te está diciendo, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Miguel Ángel, Miguel Ángel. Ángel, si Miguel Ángel puso ese papa en esa época y a ti no te gustaba el papa, a ti te hubieras sabido a tres pepinos que volaran al papa. Claro. Lo que quiero decir es que no es lo mismo lo que dice Daniel, no es lo mismo una, no sé, una obra de, bueno, vamos a usar el uso por Galeano a, no sé, el Pensador. O sea, hay una gran diferencia y las dos son obras artísticas. Claro, pero yo creo que hay una diferencia que está, a mi punto de ver, desde lo político. Cuando tú eriges un ícono desde un punto de vista político, ojo, también todo el arte, o por lo menos el arte también de muchos artistas que históricamente nosotros apreciamos, Claro. es un arte político, fue hecho bajo Claro. condiciones políticas, la gran mayoría de las veces, ojo. Es complejo, pues es complejo porque ahí Yo sería... pienso que es complejo, ¿sabes por qué? Porque pienso que el hecho de que exista la estatua te da un punto de comparación. Y una de las análisis es, por ejemplo, lo que tú dices, de cuál es la comparación entre una figura y otra. ¿Por qué se hace una estatua así y de este tipo de figuras y de este tipo de personalidades y por qué se hace de otras? O sea, siento que si tú borras una huella de algo, entonces no pierdes como un eslabón para Sí, poder entender las cosas, pues. Claro, totalmente de en el acuerdo. caso, Eso es lo que yo en el caso de derrumbar íconos, que es una cosa, siempre es tormentoso volver otra vez al tema país, me disculpan los que viven fuera del país, pero hay un pensamiento sistemático que tiene que ver con borrar justamente un pasado y una memoria histórica para volver a construir a través de un Siempre. nuevo pensamiento. Exacto. Sobre ¿Ok? las ruinas. Sobre las ruinas. Construir sobre las ruinas un nuevo pensamiento y hacerte olvidar ese pasado. O sea, no Es lo existió. que yo digo. La bola No, de Pepsi, la taza de Nescafé, mover la María Leonza de un sitio para otro, acabar con la estatua de Colón ahí en el paseo de Plaza Venezuela. O sea,
todo eso tiene que ver con Sí. un pensamiento sistemático de derrumbar cultura y derrumbar historia. Así es. Y como está pasando totalmente. ahorita, como estaba orwelliano totalmente, como pasó con el Quijote y en Estados Unidos. Ojo, Claro. exactamente claro, lo mismo, es exactamente claro, lo mismo. Pero claro. ahora, eso tiene el mismo valor, ojo, porque esto es muy interesante, esto tiene el mismo valor que tienen esas tumbas donde se está guardando el espíritu y el alma de todas estas personas, ¿me entiendes? O sea, Es como que si le desconectan el freezer a Walt Disney. Mira, pero tú quieres exactamente. que te diga una cosa, ¿con qué comparo yo esa destrucción de la que habla Ballard en ese cuento? Con esos íconos, esas construcciones que destruyeron los talibanes, que son famosísimas y que tienen no sé El Daesh, el cuánto. Daesh. Ah, El Daesh, lo que pasa es que Ajá. le dicen el ISIS, ¿cómo es el ISIS? El ISIS, ¿sabes? que son unas estatuas grandísimas esculpidas en la montaña, unas cosas impresionantes, y los piazobichos eso la estaban destruyendo o la destruyeron, no sé. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Que esto no es, además, algo que se ha hecho, que el hombre ha hecho históricamente con su arte, con su historia, constantemente, Sí, porque cada vez que hay un nuevo descubrimiento, es un descubrimiento que está sostenido bajo las ruinas de algo. O sea, Es verdad. pienso, por ejemplo, en la tabla Rosetta, en la Rosetta, que fue tan fundamental para la lectura de los símbolos Así es. griegos y egipcios, ¿sabes? Toda esta cultura Para desentrañar todos esos antigua. jeroglíficos. Exactamente. ¿Qué nos dice a nosotros? Que esas tablas o que esa tabla no fue destruida a propósito, ¿me entiendes? Y que fue encontrada por pura obra y gracia, por pura casualidad, o porque a una persona le dio, bueno, tenía la pasión y la voluntad para sumirse en la aventura de ir desenterrando. Bueno, el tema de la tabla Rosetta es muy interesante porque la tabla Rosetta, la búsqueda la inicia Napoleón. Bueno, me sé todo este tema que acabo de ver un documental buenísimo que se lo recomiendo a Es que es todos. muy interesante, súper interesante. De no haber sido por el descubrimiento, si no hubiese sido por Me el aparece descubrimiento aquí el clic de Microsoft. ¿Qué necesitas saber? Perro, aquella cédula rodando. Sí, tú sabes las puertas que se abrieron en el conocimiento de ese mundo cuando se logró descubrir esa Rosetta. O sea, que había algo que tenía escrito en diversas lenguas de la época que permitió luego sacar en conclusión una cantidad de cosas y de valores y de historia y de vida y de todo. Pero a lo que vamos es que lo interesante de este asunto es que la humanidad, que es donde yo creo que apunta Ballard en este cuento, la humanidad se condena a sí misma constantemente a la destrucción de sí misma. ¿Sabes? Sí. Acabar con... Pues. Exactamente, al final de las profundidades, el pececito. El pececito. Es que matemos el último pez sobre la tierra, ¿qué carajo nos importa? Es eso. Aquí es exactamente lo mismo. Acabemos y bueno, seamos los ladrones de tumbas, porque igual el tiempo lo destruye todo, ¿no? Hacia donde, por esa misma situación de irreversible de Gaspar Noé, que me vino a mí a la cabeza. Pero bueno, ¿qué más? ¿Algo más que decir sobre las tumbas de tiempo? Te deja con una desazón. Bueno, te deja con frustración. Sí, Ballard lo deja uno constantemente. Es especialista en eso. Es especialista en deprimir gente. Sí. Absolutamente. Ahora, cuento... Que si tenía matas, las tenía todas muertas, porque de verdad. El tipo le echaba agua a la chatarra. Él hacía crecer hojalatas. Él tenía imagino, exacto, tenía puras matas así puyúas de metal. Él en el jardín tenía como un cementerio de carros. Y él lo regaba todas las mañanas. Nivel de verdad. Miren, bueno, pasemos al siguiente. A mí este cuento me gustó mucho. Ahora despierta el mar. Muy bueno. Un cuento... Lo voy a escuchar porque yo me la paso hablando siempre de primera, así que voy a escuchar y después. Pero qué mentiroso. Me voy a callar. Qué mentiroso. Qué mentiroso. Queremos oírte.
Te habla Vicente. Habla, Ajá, Vicente, Vicente. Yo Sí, siento Haz que valer esas barbas. Directo. tengo las barbas en remojo. Mira, buenísimo, me gustó bastante. Todo el tema onírico que al final termina siendo otra cosa, como tocamos como un tema allí de reencarnación, ¿será? Bueno, no sé, no le di mucha cabeza a eso, pero sí me gustó que al final coincidiera que lo onírico tenía una razón. Y ese tema del mar a mí me parece súper interesante que sea el mar en la conexión, porque el mar representa siempre la energía divinal, diría Corina, que no está aquí, le hago la suplencia. Y femenina, además, también. Sí. Y fíjate que todo eso lo como tapa toda esa ciudad, y además el tipo viene con una enfermedad. No sé, Él viene de pasar por una enfermedad, sí. me parece que toda esa enfermedad y toda esa energía divinal al final es esta amante que muere con él, porque eso es lo que yo lo que entendí. No, Es yo que no la vi como un amante. No sé, no la entendí. es una mujer que lo está llamando y lo está esperando. Pero para Y esa mujer era un monstruo. Para mí representó como la muerte. La no, mujer yo vestida de blanco, que lo también... sentí como la mujer que lo está llamando. ¿Era de blanco o era de negro? Ajá, Era pero de es que a blanco. veces, hay que en algún momento también debajo del blanco está vestida de negro. Tiene como esa dualidad. sí. Ajá. Sí, Pero sí, no sí, sí. tenía ojos y estaba desdentada, si mal no recuerdo. Claro, porque es Ajá. un recuerdo de cuando ellos murieron. Había muerto hace 1.000.000 de años. Exacto. Claro, pero Habían eso no muerto lo los dos. descubre sino hasta el final, que es a mí es lo que me parece lo bello del final de ese cuento, justamente es eso, que él tiene como este llamado psíquico hacia, o sea, él está soñando constantemente con el mar después de haber pasado por una enfermedad muy tormentosa que seguramente, bueno, lo que suele decirse a veces es que las personas que pasan por situaciones como esta despiertan como una suerte de nueva percepción, ¿no? La gente que pasa por una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, y sobreviven a ellas, se les abre como un nuevo campo de percepción distinto de alguna forma. Y lo que le pasa a él, yo creo que tiene un poco relación con eso, empieza a soñar constantemente con este mar, lo cual los sueños además que él tiene son hermosos, lo que pasa es que yo me lo imagino como un zombie, o sea, él está realmente como un zombie completamente alterado por el sueño continuo del mar. Y de verdad que uno sufre con él de alguna forma, porque nadie le cree, la mujer intenta, pero no. Hasta Y, le a- y dice, no al, importa si tú lo ves, yo lo veo. exactamente, y al final uno descubre, bueno, finalmente, bueno, él no te lo, en este caso no te da no te da la comidilla como normalmente hace, sino que te deja al libre albedrío que tú un poco como que descubres que él lo que hizo fue que se mató, se cayó por el barranco y desapareció. Y lo interesante es que tú descubres que ahí hubo mar. Y donde hubo mar, hay dos esqueletos. Y esos dos esqueletos, lo que me da la impresión a mí, que hacia donde apuntaba Vicente al inicio, me parece que puede ser válido, que puede ser una suerte de reencarnación que él está viviendo y donde el amante lo está llamando en sueños para el reencuentro, para un reencuentro de ultratumba, básicamente. Un recuerdo que arcaico que mantuvo, pues, y al final Exacto. se Entonces, une con Mira qué interesante. Yo no lo vi. quedan como esos dos amantes ahí hundidos Sí, en las arenas, en un mar imaginario, ¿no? En lo que fue el mar. Ujú, Una vez más, algo destruido por el tiempo, ¿no? ujú. que por Que eso es que el cambia, tipo pues que dice, cambia. bueno, tenemos dos cromañones en esta, bueno, Héctor nos dirá mejor, hace una descripción ahí Ajá. medio geológica, tenemos a dos cromañones que no se suponen que son de la época en que existió mar aquí, y no se entiende cómo están en la edad geológica del lugar, no se corresponde a los cromañones, o sea, a los esqueletos de los tipos que están ahí, porque no vivieron en esta época. Sí, es que evidentemente él utiliza nuevamente términos geológicos para recrear sus paisajes y aborda el tema de la invasión marina hacia el continente siempre.
como dándonos a entender, para nosotros, los geocientíficos o la gente que estudia geología, ciencias de la Tierra, Me encanta porque Héctor lo dice con mucha humildad, ¿saben? Para nosotros los geocientíficos, bueno, esta gente que nosotros somos. Bueno, los que intentamos tratar de entender la estructura interna de la Tierra, por decirlo de alguna manera que no suene tan pomposo, tenemos las subidas y bajadas del nivel del mar como referencia de los niveles de energía que pudieron haber en determinado momento, en determinada momento de que se estaba formando una cuenca sedimentaria, y eso nos trae a nosotros a la memoria que esos niveles de energía tienen que ver con el tipo de sedimento, el tipo de fósiles, que a la larga, mediante estudios de datación, podemos decir a qué época, qué era geológica pertenecía y cómo era la energía del mar en el momento en que se formó tal tipo de roca o en el momento en que existió un tipo determinado de fósil. Entonces, por allí nosotros nos podemos guiar de cómo eran esos ambientes sedimentarios, y de hecho los utilizamos mucho en la búsqueda de petróleo. Todo lo que es la parte del estudio y análisis e interpretación de las cuencas petrolíferas se basa fundamentalmente en los estudios en los niveles y en los ascensos y descensos del nivel del mar, porque nos da a nosotros idea de cómo eran esos ambientes sedimentarios cuando se formaron esas cuencas y si hubo o no posibilidades de que se hubiese formado petróleo en ese momento. Y en toda esa historia está envuelto el análisis bioestratigráfico, el estudio de los fósiles, que puede estar bien representado por esos dos esqueletos que representan a los hombres, a estos cromañones época. No. Años pasaron desde que desde que se formaron, estuvieron esos tipos en la faz de la Tierra, pues. Mira, Héctor, yo quería preguntarte así rapidito un paréntesis. El lago de Maracaibo, siempre he tenido esa curiosidad. ¿El lago de Maracaibo fue un lago o siempre tuvo esa abertura hacia el mar? Siempre lo ha tenido, sí. Porque yo leí, no sé dónde, que había sido algo que había hecho, digamos, la mano del hombre y lo había abierto hacia el mar, pero que antiguamente era cerrado. No. ¿No? De hecho, eso es muy interesante porque realmente para que sea un lago como tal, debería ser cerrado. Sí. Para que sea un lago en la definición del término preciso como tal. Pero esa apertura que existe hacia el Golfo de Venezuela, esa salida hacia el mar, siempre ha estado allí y ha sido motivo de muchas controversias a nivel geológico. La intervención del hombre llega... Y otra vez. Qué vaina. Coño. Y estaba bueno el cuento, vale. Oye, vale. Me hizo recordar ese cuento, una película de Ginette, a lo mejor tú la viste, estoy buscando aquí el nombre, se llama para permitir la navegación por determinados puntos geográficos del lago, pero siempre ha sido geológicamente la formación de la cuenca del lago del Maracaibo siempre ha tenido esa configuración. Y Héctor sigue. Él no se dio cuenta que estuvo fuera del aire. Él no se dio cuenta que estuvo fuera del aire. No se rían de mí. No, es que coño, es que estás hablando y de repente te fuiste y no volviste, sino como un minuto después y seguías hablando y era bueno. Y se perdieron de la clase. No, pero sí quedó claro. Concentrados y que, se perdieron de la clase y se perdieron de la clase y no hay excusa porque va para el parcial igualito. Tema visto. Así es. El filósofo dijo que la verdad última era
y se cae Héctor. Y regresa y dice, Exacto. El momento más El importante. secreto de la vida es... Pero mira, es verdad que Maracaibo ha dado pero es verdad que Maracaibo ha dado tanto que debería tener carreteras a montón y morocotas de canto. No, mijo, pero es que, bueno, no vamos a entender esos temas porque vamos a Sí. llorar. Ya estamos leyendo a Ballard, ya qué Y carajo. esto no se acaba. No podemos Mira, yo hundirnos quería más, no podemos comentar... hundirnos más. Que ya va que me quedé también pensando, ¿qué película? ¿De qué película estás hablando? se llama Take Shelter, pero no sé cómo lo llamaron en Day español. Shelter. Es un tipo que empieza a soñar que viene una tormenta, y empieza con este peo que viene una tormenta y estresarse, y resulta que el único que ve la tormenta es él. Entonces lo empieza a ver ya despierto, y él empieza a construir un refugio. Y la familia le dice, usted está loco, compañero, que no viene ninguna tormenta, usted está gastando el dinero de la familia. No. Se llamaba Noé, se llamaba Noé. El tipo, no sé. La película es Take Shelter. Bueno, mira que Aquí ese se tema, lanzó mira, la silla bíblica y ese tema del diluvio universal es un punto de discusión en términos geológicos bastante interesante y de confrontación entre varias tendencias religiosas. Sí. Y El es un tema del símbolo, diluvio, pues. además, es Todo sí. previo bíblico, además, o sea, ya con Galgamesh se hablaba también del diluvio con los sumerios, no, hay unas cosas bien interesantes con relación al diluvio, hay cosas que a mí me fascinan con relación a todo esto que nosotros llamamos mitología, porque finalmente parece ser que todo eso pasó en serio. Es Sí, muy probable que toda esa gente haya existido. El diluvio en Bueno. Sí, de pana. Miren, bueno, esa película no la he visto, Vicente, pero a mí me recordó, o sea, yo estaba leyendo como, y todas las descripciones me recordaban a Memento, salvando las distancias, ¿no? Pero el tema del personaje que va hacia, o sea, que está como en una constante búsqueda para terminar como, como en el principio de su historia sin darse cuenta, pues, o sea, estás perdido como en tu, ¿sabes? En tu propia mente, pues, o sea, de las sensaciones que tienes. Ustedes vieron una película con Kevin Costner que se llamaba Dragonfly, El misterio de la libélula, una cosa así. Bueno, en esa película, estaba Kevin Costner, en esa película Kevin Costner sueña constantemente, o sea, la mujer parece ser que es médico, se vino a la selva venezolana, amazónica, a hacer no sé qué carajo, el autobús donde venía en uno de esos riscos se cayó, y entonces el tipo piensa que la mujer murió, pero constantemente él a través de sueños va recibiendo como imágenes o códigos que le hacen pensar que la mujer todavía está viva. Sí. Esa película es interesante y también recuerdo un poco a eso porque él está como con estas alucinaciones, sueños, parece ser como una cosa como que la mujer es un fantasma que lo está atormentando y resulta que no, que son señales psíquicas que él está recibiendo de la esposa que está medio viva en la selva amazónica, la tienen unos Yanomamis por ahí resguardada a punta de yopo y casabe. Pero que creo que ella estaba, ella estaba embarazada, si mal no recuerdo, yo vi esa película. Ella estaba embarazada, sí. Ella estaba embarazada y entonces le vienen de repente como reminiscencia o comunicaciones de ella de cómo ocurrió el accidente en el autobús y qué fue lo que sufrió. Bien, de verdad que sí, también. Iban a hacer como Expendables. Mira, vamos a buscar la película. Ajá, ¿qué vas a decir, Jenny? Me llamó la atención una frase, o sea, una de las partes del cuento, y a lo mejor por ahí se puede entender eso que decía Vicente del tema del amante, pero claro, es un amante como psíquica, pues, es como una cosa que está escondida. Me pareció eso también cuando leí, se preguntó si debía explicarle que ahora la mujer de pelo blanco parecía hacerle señas desde el acantilado. Pero como todas las mujeres, Miriam pensaba que en la vida de su marido había espacio para un solo enigma. Entonces, o sea, es el tema de la
de verdad del protagonista, o sea, pierde como una conexión con ella. Al no serle sincero, al no decirle, o sea, y estoy viendo la vaina, porque bueno, obviamente ella no puede lidiar con eso. O sea, definitivamente ella no lo puede ayudar ni puede lidiar con lo que está pasando, pues. Entonces de ahí, en ese momento hay como una desconexión. Sea o no un amante, pero yo lo relacioné, la figura de esta mujer lo relaciona un poco como con la depresión, que a veces, por ejemplo, en las parejas pasa que si una de los miembros de la pareja tiene depresión o está pasando como por ese problema, es difícil, tanto con una pareja como con los familiares. O sea, no hay manera de poder transmitir lo que te está pasando, pues. Ni nadie te puede ayudar. O sea, es como que... Y en este caso el personaje simplemente cayó por el precipicio. por el pozo, Sí. ¿sabes? Entonces, no sé por qué pensé en decir, berro, ¿será que o sea, cómo se sentía, o sea, qué estaba sintiendo Valar en ese momento para escribir algo así? Porque yo no sé por qué pensé en la depresión o en la manera de cómo lidias con eso, con el tema de la figura del agua. A mí me llamó la atención que siempre que hay como delirios personales en los personajes, Valar aísla a la persona, o sea, como que de alguna manera saca al acompañante. Pasaba también en, ¿cómo se llama? El cuento de la casa. Claro, porque lo mete absolutamente en su espacio interior, lo que hablamos en Valar, que es el espacio psíquico. O sea, es eso, ¿no? O sea, obviamente aíslas a todo el mundo y empiezas a asumir como un rol casi autista, es casi autista. Ajá. Sí, el cuento, el que dices tú, Elisa, es donde el tipo se sentaba afuera y entonces imaginaba cosas y las formas se perdían, era ese, ¿verdad? Y ahoga a la mujer, creo, le da golpe. Ajá, exacto. De la casa que tenía el alma de la cantante que mata a su marido. La casa también tenía vida, la casa tenía vida y se movía y se cerraba y se abría. En fin. Sí, este sería otro caso, otro cuento donde se ve eso, pues. O sea, como la separación de... O sea, sí, eso. Cuando empiezan los delirios. Sí, es muy característico de él. Ok. ¿Algo más que decir entonces? Esta parte remonta mucho a mi época de estudiante, cuando yo tenía que estudiar todos esos modelos y entonces cada vez que leo algo de eso que él menciona, alejarme del nivel de hacer cosas, inmediatamente me voy a hacer esos esquemas. Es como escuchar a Artudito. Héctor, no te entendimos para nada. Artudito total. Qué frustrante. Bueno, nada, Que no dice, bueno, nada. Seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Los cazadores de Venus. Vicente, esperemos un momento que Vicente termine de reírse. Ya. Porque todos estamos así fajados, tratando de escuchar. Vicente, Héctor también da echándole broma y dice, bueno, seguimos. ¿De qué? Ajá, ese no lo leí. No, vale. Pero ya va, no sé. Pero ¿qué? Pero estuve leyendo sobre el cuento, les tengo material y fue el título que él utilizó para una serie de cuentos de Omni. Yo no leí el cuento, no sé de qué, pero supongo que es de Omni. Sí, tiene que ver con eso. Sí, es una nave espacial. La visita de una nave espacial. Alguien que supuestamente se comunicaba con extraterrestres. Bueno, aquí hay algo interesante con este cuento que tiene que ver justamente con el contexto, algo de lo que plantea Vicente es real, el contexto en el que él escribe el cuento, una vez más tiene relación a este otro cuento que habíamos leído acerca del viaje a la luna. Hola, Corina. Mírala ya. ¿Qué más? Coño, ¿todo bien? Good morning, sunshine. Good morning,
Este, Pero no los quiero. dale, pues. Una de el cuento, el problema de reingreso, justamente, es problema de reingreso, que tiene todo este contexto sobre el tema del viaje a la luna y de cuáles son verdaderamente los motivos y las razones por las que el hombre quiere viajar al espacio. Mucho de lo que se indagaba, una vez más en medio de este conflicto entre Rusia y los Estados Unidos, es que posiblemente el que ganara el espacio espacial era para llevar misiles nucleares a la luna y y hacer de la luna una suerte de base espacial nuclear, ¿no? Entonces, era una de las cosas que se decía a nivel político en medio de toda esta guerra que había, en medio de todo el tema de la Guerra Fría. Entonces, Ballard escribe este cuento en ese contexto. Y este cuento tiene mucho que ver con esta situación política también, que tiene que ver con el tema de los viajes al espacio y cuáles son las razones y los verdaderos incentivos que puede tener el hombre realmente para viajar al espacio exterior. Entendiendo que en Ballard lo que realmente le importa y lo que realmente llama la atención y que ya lo hemos descubierto al leer los 50 cuentos que ya tenemos encima, es el espacio interior, ¿no? Es el espacio psíquico de los personajes, entendiendo que ¿para qué carajo tú vas a querer viajar al espacio si ni siquiera has podido resolver el desayuno con tu pareja en la mañana? ¿Me entiendes? Claro. ¿Entiendes? Por ahí van los tiros de este carajo. Entonces, este cuento, Los Cazadores de Venus, lo interesante que tiene este personaje Kandinsky, es como una suerte de entusiasta del espacio, de los ovnis, y tuvo contacto, dice él, con un viajante de Venus. Y de ese encuentro que tuvo con un viajante de Venus, el tipo escribió un libro. Y el personaje del, ¿cómo se llama el otro personaje? Malcolm. Walsh. Bueno, hay dos. Realmente son tres que trabajan en relación a... Andrew Ward, Kandinsky. No, Kandinsky es el Cameron. mesonero. El mesonero de Cameron, exacto. Cameron, el profesor Cameron. El profesor Cameron. Y Andrew Ward, que el... Ok, entonces, bueno, nada, todo esto para decirles un poco, bueno, cuál es el contexto en el que está enmarcada esta historia, que es muy interesante porque el final además queda bastante abierto, ¿no? Plantea casi como un dilema espiritual entre este hombre que no le creía, que de pasar a no creerle, empieza a creerle y después de creerle pasa a verlo con sus propios ojos y después de verlo con sus propios ojos queda como un estado absolutamente... fíjense que la frase final del cuento es maravillosa, ¿no? Él no vuelve a ver la ventana, él se monta en el tren para irse del lugar donde estaba con Kandinsky, para alejarse del sitio donde estaba, y él no vuelve a ver por la ventana hacia afuera de la ciudad, es haber avanzado 30.000 kilómetros ya avanzados, ¿no? Y tú dices, wow, así habrá estado el carajo de concentrado y metido en toda la experiencia que vivió con Kandinsky. Que además me encanta el nombre de Kandinsky porque, bueno, hace referencia inmediata al punto y la línea. Al artista. Cuéntame ustedes, ¿cómo lo vieron? El punto y la línea. ¿Qué les gustó? No, lo que pasa es que ya Dani no nos dejó nada, no dejó nada. Coño, vale. No, pero a mí el cuento me tocó directamente porque se metió con mi profesión. Yo soy ingeniero geofísico y el tipo menciona allí, hace mención de los congresos de la Asociación Mundial de Geofísica para tratar diferentes temas. Y a mí me gustó mucho eso porque desde que se comenzaron a discutir todos estos temas que tienen que ver con la formación de la Tierra y la conquista espacial,
todos los años a nivel internacional hay congresos de geofísica, de geólogos, donde se discuten muchísimas teorías y ahí nos caemos a coñazos unos contra otros para defender cierta teoría. Y acá en Venezuela igual teníamos nuestro congreso de geofísica todos los años y bueno, nos escoñetaron así como nos han escoñetado al país. Pero esos temas son prácticamente lo que se discute. Aquí lo que hay es, yo lo que veo son dos tendencias. O sea, por un lado está Kandinsky, que él con sus, yo no sé si son alucinaciones, si de verdad el tipo convenció al otro de lo que veía o dejaba de ver. Exactamente. El tipo está como formando un grupo anti investigadores. Ajá. Porque por un lado están los investigadores, los que están en el instituto ese, no me acuerdo, en el Hubble. Ahí donde están los tipos en el instituto conmemorativo El Instituto Hubble. Hubble. El Instituto Hubble. En el Hubble, ahí los tipos están investigando. Y esos congresos que se dan es básicamente para discernir en cuanto a las investigaciones, para ver cómo se dan esos viajes espaciales. Por un lado está esta gente investigando y por otro lado está gente formándose como para sabotear la vaina. Pues yo no estoy de acuerdo con que se vaya a la Luna, yo no estoy de acuerdo con que se vaya a Marte, y entonces el tipo busca la manera de manipular. Fíjense que en las conferencias que da el tipo, su club de fans eran personas a las cuales él podía manipular, y entre ellas estaban las mujeres. El tipo era un fan entre las mujeres. El tipo tenía una seguidilla de mujeres que lo oían hablar hasta que llega este tipo Ward, asiste a una de sus conferencias y le sabotea prácticamente la conferencia porque se da cuenta que no tiene técnicamente argumento para defender lo que está diciendo, aunque lo diga con mucha seguridad. Y entonces al final... ¡No! Al final, al final, y ahí, bueno. No, yo creo que él tocó un botón a propósito. Un modelo y al final y toca mute. Sí. Y mira cómo quedó. Mira, pero siguiendo. Es una buena foto de perfil como quedó Héctor. Allá. Ajá, dale, Marixa. Yo digo que siguiendo donde terminó Héctor, al final, a mí al final no me dejó convencida si él realmente vio el personaje de Venus o no lo vio. Exactamente. Porque ahí hubo un corte, No importa. Él le dice, lo viste. Y entonces arranca con el día siguiente o qué sé yo. Y uno dice, cúnchale, pero ¿qué pasó? Pero, sin embargo, él le pregunta nuevamente, porque usted lo vio, ¿verdad? Y usted lo vio. Y él le dice, sí, yo lo vi. Pero no fue convincente. No es convincente. Puede ser que haya terminado estando sugestionado por la situación, que es otro de los grandes temas en Ballard. ¿No? El tema de la sugestión y el tema de un poco de la hipnosis y de cómo manipular mentalmente a las personas, y que en este cuento tiene mucho que ver por la forma como además todo el tema en el contexto en el que se estaba manejando toda la información del viaje al espacio. ¿Qué tal? Hay una información bien interesante en el cuento que a mí me gustó mucho, que es sobre el tema, una de las cosas que le dice Kandinsky a este hombre es que solo hay 3 o 4 venusianos realmente. Ah, sí, ¿verdad? Eso me encantó. ¿Y a qué se refería? Yo no entendí esa parte. No sé, a mí me parece que es un detalle como chévere, porque hay uno que está como en Orión, hay otro que está como en Saturno, o sea, están como estos venusianos alrededor de las esferas de las canicas galácticas. Sí, verdad. A veces él tiene esas cosas, esas jugarretas. Sí. Me pasó con este personaje de Ward. Siento que, y esto que dicen de si lo vio o no lo vio, él forma como una relación, y es como un poco sin querer. No sé si es como de admiración o porque tampoco, o sea, él no sabe qué creer de Kandinsky. Entonces, incluso hay una parte en que él está ya como en este segundo avistamiento, y dice, el otro está en la conferencia y dice, tengo que ir a ayudar a Kandinsky. No sé si
o sea, ahí ustedes me hicieron dudar, porque yo dije, claro, si lo vio, pues eso se va. Pero no sé si lo vio o es esto, o lo que lo hace irse es esta relación que, o sea, siento que formó una relación y algo le causó la relación y por eso es que se va. O sea, me hicieron esto que dicen de si sí lo vio o no lo vio, me hace como preguntarme, entonces, ¿por qué se fue? O sea, si no se va porque vio y, bueno, si quiere distanciar de eso, porque se iría, me pregunto. Yo siento que es porque él sabía que nadie le iba a creer y siendo un hombre, un científico, iba a quedar en ridículo. Entonces, si lo vio, era preferible olvidarse. Ay, se cortó. Mira, ahí está Kandinsky. Ah, yo pensé que era que se había cortado. Ese es Kandinsky. ¿El que es o no? Ese es No, el tipo. este es Vasily, este es Vasily. Vasily Kandinsky. Miren, Pues ¿qué sí, yo más? pienso Ginette, no eso. dijiste nada. Después te queda que no te dejamos hablar. Dale, Ginette. No, la verdad es que todo lo que han comentado era más o menos lo que quería decir. O sea, a mí me dejó como una desazón, o sea, me pareció... A mí lo que más me interesó realmente fue... O sea, siento que lo que más me dio información sobre qué coño pasaba con Kiki y este pana es el personaje que llevó al protagonista, que ahorita no me acuerdo el nombre, no sé por qué, pero... Cameron. Cameron. Ajá, porque entonces Cameron te decía un poco, bueno, sabes, este pana, yo no es que no le crea, le creo, pero sabes, pero él es un peligro por esto, porque, sabes, está en contra del viaje a la luna, y entonces ahí entendía, ok, sabes, como una figura política, y también entonces sentía, bueno, ok, este pana trajo a Ward, trajo para que, sabes, como que lo desenmascare, de alguna manera nos ayude políticamente a desenmascarar a este pana, y resulta que no termina haciéndolo, sino que como que cae en las manipulaciones, entre comillas, de Candy. Pero entonces, o sea, a mí me dejó como la sensación de algo inacabado. Y entonces me acordé de lo que compartió Héctor, del análisis este que hace este tipo, que no me acuerdo cómo se llama, el Word ese que compartió Héctor. Entonces él ahí hace unos análisis sobre los cuentos de Ballard, y entonces comenta un poco eso, que hasta que lo leí de ese tipo dije, claro, es cierto, que a veces te da como una sensación con algunos cuentos de que te quedas como esperando algo más. Que pase, claro. O que pase algo más. Entonces, sí, o sea, hay cosas en el cuento que me sobraron, hay cosas en el cuento que al final como que me bueno, o sea, como que no le seguí tanto la pista porque, sí, no sé, como que le faltó como más fuerza, pues sentí que... Sí, sí, no sé, en es general un cuento, no es un cuento del todo contundente, pero Exacto. pero sí hacia el final esta situación entre los dos hombres, yo creo que es lo más interesante, esa relación que se crea entre Kandinsky y el Igual, sí. Igual, Esa cosa de que, de hecho, Kandinsky nunca trató de convencerlo de nada, ¿sabes? Y yo creo que eso era lo que Ward, de alguna manera, le llamaba la atención. Ward sido como convenciendo y desconvenciendo en mí. Cuando él lo delata en la conferencia, él lo hace así. O sea, no era su intención realmente delatarlo. El otro se queda sin responder porque, bueno, pero realmente su intención no era delatar que él no sabía o que estaba inventando. Por eso esta relación que tienen como que, no sé, ahora me parece curioso. ¿Qué suena ahí? Ay, Dios. Parece ser que se molestó. Algo pasó. Es como el perro del filósofo argentino Juan Denis, Payasito, que de repente hace sus apariciones estelares por ahí, Payasito. Payasito y Juan Denis sale corriendo a trancar Payasito.
Ok, ¿algo más? Sí, mira, quería leerles estas 3 últimas líneas para que vean por qué me levanta tanta pasión los cuentos de Ballard cuando yo menciono que el tipo tiene una cierta relación con la geología, con la geofísica y con todo lo que tiene que ver con la evolución de la Tierra. Okay. Porque dice, mira lo que dice, hay un párrafo que dice: por debajo de la superficie de la vida racional existe una inmensa agitación que expresa la fuerza psíquica, como los movimientos de isostáticos de las masas continentales que anunciaban las grandes transformaciones geológicas. O sea, todo ese rollo mental, psíquico-mental, el tipo lo compara con la formación y evolución de la Tierra y todas esas transformaciones que ha tenido lugar, todos esos procesos de transformación durante la evolución de la Tierra. Y esa vaina me atrapó. ¿Eso de qué cuento es? De ese mismo cuento. De este cuento, ¿no? Sí. Buenísimo. Sí, sí. Sí, está interesante. Ok. Bueno. ¿Alguno vio qué? Black Mirror. Vi las primeras temporadas, no vi la americana. ¿Quién tiene esa música, pues? Son balardianos, Esa pero... música. Suena muy duro la música. No, pero te la estás poniendo tú, Daniel. Sí, este es el enlace que compartió Héctor temprano de la música balardiana que se consiguió en uno de los enlaces. Que él dice okay. que si él hubiese escuchado esta música leyendo a Ballard, no le hubiese generado tanta ansiedad los paisajes desoladores de los cuentos de Ballard. Sí, porque esta suena más relax de lo que he oído con relación a lo que ha escrito el tipo. Está bien ochentoso, ¿verdad? Tiene como un aire así de los 80. Está buenísimo, voy a subirle un momento ya. Está buenísimo. Está bueno. Está bueno como para una fiesta de disfraces. De papel aluminio. Exacto, sí. Es como para una fiesta nerd de tipo de Big Bang Theory, donde todo el mundo va disfrazado de aluminio y suena la vaina y todo el mundo está bebiendo en vaso rojo disfrazado de extraterrestre. Mira, deberíamos inventar una fiesta balardiana por Zoom, ¿vale? Oye, estaría buenísimo. Oye, yo quiero ver a Ginette con un casco espacial. Voy a reciclar tu papel aluminio. Puedo llorar de la risa. Buenísimo. Miren, bueno, nada, queda para la semana que viene los 3 próximos cuentos. Final del juego, que me encanta el título porque hace como referencia, ya de por sí el título hace referencia a una obra de Beckett que se llama muy similar a esto, Final del juego, se llama Final de partida. Final del juego, -1 y La tarde repentina, son los 3 cuentos para el sábado que viene. Bueno, los 3 cuentos que le siguen a estos 3 últimos que conversamos hoy. Pues nada, si quieren decir algo más, si no, bueno, cuídense mucho y pasen un feliz fin de semana. Feliz sábado para ustedes y feliz domingo. Cuídense, pásenla bien. Bye, igual, saludos. Hasta la próxima semana. No maten al pececito. No. No maten al pececito.